Buenos días, mi nombre es Manuel Juárez, estudiante de Administración de Empresas. Quiero darles una cordial bienvenida a lo que sería la presentación de mi tesis, cuyo eje de investigación es la responsabilidad social empresarial y su relación con la rentabilidad. Todo esto enfocándose a la empresa El Fogón de mi Viejo, compañía anónima, bajo la tutoría, por supuesto, de la licenciada Belkis Abreu, dando inicio a partir de este momento con lo que sería la propuesta, que guarda relevancia con todos estos temas empresariales. Dándole sentido sería de cara al desarrollo de estrategias, políticas y filosofías de una empresa, todo esto yéndose enfocado a los grupos de interés. Estos son los que guardan relación tanto con la empresa como con la sociedad misma, ya que son estas mismas estrategias, políticas y filosofías del trabajo las que se proyectan en el mercado y fungen como puntos de diferenciación de unas marcas con otras. Dicho de otra forma, estas estrategias, siendo utilizadas de la manera correcta, son las que nos van a diferenciar de otras empresas. Y todo esto será proyectado al mediano y a largo plazo en rentabilidad dentro de nuestra empresa. Entendiendo la presentación, entramos en materia de síntesis del momento 1, que es la planificación, donde debemos comprender que el éxito de muchas empresas hoy en día se debe a la adaptación de nuevos procesos, la adaptación al mercado y los escenarios competitivos que éste plantea. La herramienta base es o parte de invertir en actividades que beneficien la producción y la rentabilidad, todo esto sin sacrificar los intereses de la empresa. Claro está, la premisa general es esta, pero esto se logra implementando estrategias correctas de responsabilidad social empresarial, que dicho lo cual no son más que las acciones de compromiso de la empresa en base a la comunidad, medio ambiente, empleados y accionistas. Dicho esto, el propósito de este trabajo yace en enfatizar la importancia del tema como visión integral de una empresa, ya que la responsabilidad social empresarial en su actualidad, venezolana al menos, sigue viéndose como una forma de requisito mínimo para acceder a posibles beneficios fiscales, llevándose entonces como un tema superficial y adoptando por ende conductas empresariales que no funcionen quizá para su caso específico. Esto dificultando que se haga rentable y por ende sostenible en el tiempo, como lo es el caso de El Fogón de mi Viejo, compañía anónima. Este diagnóstico nace dentro de la empresa que es objeto de estudio. Esto debido primordialmente al desconocimiento que existe acerca del tema de responsabilidad social empresarial y como segunda instancia de qué forma puede ser implementado correctamente la responsabilidad social empresarial. Esto para hacer estos cambios perdurables dentro de la empresa. Todo esto en primera instancia, seguido de que estas políticas no tienen el suficiente espacio para crecer y crear una retroalimentación en áreas importantes, como por ejemplo empresa y trabajadores, debido a la rapidez con la que se plantea todo el ejercicio económico día tras día. Esto quiere decir que las reuniones no son muy comunes, generalmente en estas pymes, y la comunicación es de muy baja calidad, amén de ser fugaz, haciendo por ejemplo que temas como responsabilidad social empresarial pierdan fuerza dentro de la empresa, que es lo que busca la trama principal de este estudio como interrogante. Es buscar la correlación entre la responsabilidad social empresarial y la rentabilidad en un caso específico. En este momento sería El Fogón de mi Viejo, compañía anónima. El propósito de estudio claramente es visualizar de qué manera la empresa presenta la responsabilidad social empresarial y de qué forma ésta refleje que sea rentable. De no ser el caso, al menos generar un punto de partida para proyectar una evolución y adaptación a nuevas estrategias que resulten beneficiosas para la empresa, como por ejemplo en su visión y políticas internas y externas, con el objetivo de generar un plus a la marca, para, al menos en materia de empresa y trabajador, dar inicio a estas prácticas en tema de, por ejemplo, manuales que especifiquen labores que amparen los cargos, como por ejemplo limpieza y cocina. Por otro lado, en materia contable, entendiéndose por proveedores, mejorando, por ejemplo,
tiempo de cancelación, pudiendo conseguir de esta forma mejores beneficios de cara a proveedores. Lo que me quiero referir con esto es que mejorando la relación con los proveedores podemos obtener beneficios. ¿De qué forma? Por ejemplo, pudiendo llegar a una mayor capacidad de endeudamiento con los proveedores, a mejorar o a alargar los tiempos de pago de los proveedores, haciendo convenios, dejando más mercancía, pero todo esto tiene que tener un inicio o debe tener un inicio, que es previamente respondiendo a la implementación de responsabilidad social empresarial, ya que esto no es un tema en específico. En esto se engloba y se entiende como grupos de interés a todas las personas, hasta el medio ambiente, que está relacionado directamente con el funcionamiento de la empresa. De esta manera entendiéndose como grupos de interés, por supuesto, desde empresa, trabajadores, clientes y proveedores, y todo esto de cara a la sociedad. El trabajo investigativo se ejecuta en el campo socioeconómico desde el área de desarrollo organizacional, con el aspecto específico de desarrollar políticas y estrategias para la aplicación de responsabilidad social empresarial, bajo el tema principal de responsabilidad social empresarial y su relación con la rentabilidad en la empresa El Fogón de mi Viejo, compañía anónima, donde la interrogante es ¿cómo se relaciona la responsabilidad social empresarial con la rentabilidad dentro del Fogón de mi Viejo? Empresa que está ubicada dentro del municipio Rafael Rangel, Betijoque, Estado Trujillo, siendo su objeto social, como se percibe la empresa, es un centro recreacional, restaurante y pizzería. Todo este estudio desarrollado durante el año 2024. Dando inicio a lo que sería los cimientos, es decir, la base teórica y la revisión de la literatura, llevamos a colación temas como rentabilidad, capital social, estudios primarios de RSE, que signifiquen ser los pilares, guías sobre lo que va a ir enfocado mi tesis posteriormente. Dentro de lo que serían los estudios previos tenemos a Espinosa y Pico en el año 2020, dando un escenario de la RSE en las pymes en Ecuador, afianzando tres columnas principales como lo son el respaldo social, la protección del medio ambiente y mejora de las condiciones laborales, mismos enfoques que llevo durante lo largo y ancho de toda mi tesis. Por otro lado, también tenemos a Bustos y Moreno en el año 2020 también, estableciendo una directa relación entre las praxis o las prácticas de la RSE y la efige de la marca como empresa, yendo por el camino de políticas que guarden relación con la RSE. Hay que decir también que existe una pequeña diferencia entre estos dos trabajos, porque son dos trabajos, pero son cuatro investigadores involucrados, cada quien haciendo equipo de manera no simultánea, por decirlo de alguna manera. Entonces, la diferencia que tienen estos dos objetos de estudio, digamos, como lo es por ejemplo el de Espinosa y Pico, es que ellos se van por un camino muchísimo más complicado que el que toma, por ejemplo, Bustos y Moreno. ¿Por qué? Porque unos se centran en lo que serían tres pilares fundamentales, pero difíciles de sobrellevar en cuanto a temas de responsabilidad social empresarial nos referimos. Mientras que los segundos exponentes, como lo son Bustos y Moreno, simplemente se basan en cuestiones más internas de la empresa. No quiere decir que una sea más o menos importante que la otra, sino que toman caminos distintos a la hora de representar en sus investigaciones la responsabilidad social empresarial. Por otra parte, las teorías que sustentan la responsabilidad social empresarial son diversas a lo largo de los años, por supuesto. Por ejemplo, Carrill en el año 1979 manifiesta que las compañías poseen cuatro responsabilidades: económica, legal, ética y filantrópica. Por otro lado, Elkington en el 97 afirma
en su modelo que las compañías requieren medir su desempeño en cuanto a ganancias, impacto ambiental e impacto social. Un tercer escritor, digamos, Friedman, en el 84, introduce la teoría de las partes interesadas, estableciendo los intereses de todos los que hacen vida activa en las compañías, pasando también por los que toman decisiones dentro de ellas. Es necesario entender también que este no es un tema que tiene 2 años ni 3 años, este es un tema que viene aproximadamente desde los años 1980 aproximadamente o un poco antes, con uno de los Rockefeller a la cabeza de esta idea, cuya base o cuya resolución era encontrar una forma para poder optar por una reducción de impuestos, ya que la cantidad de dinero que era pagado a Hacienda año tras año era enorme, eran sumas de dinero enormes. Por eso se optó por llegar a la legalidad a partir de unas normas o leyes contables que, a partir de hacer actos benéficos o caridad, pudieses acceder a una rebaja de impuestos anual. Así es como nace, así no es como se queda, porque va evolucionando, fue evolucionando a través de los años hasta convertirse en un enfoque tan importante como lo es hoy en día. Pero hay que conocer la historia y el inicio. Dando paso entonces a lo que sería la operacionalización de las variables, cuyo objeto general es determinar la correlación entre la RSE y la rentabilidad empresarial en la empresa El Fogón de mi Viejo, compañía anónima. Partimos de unos objetivos específicos, los cuales son identificar las áreas clave de oportunidad para implementar las prácticas de responsabilidad social empresarial dentro de la empresa objetivo. El objetivo número 2 es desarrollar una estructura de costos para la puesta en práctica de iniciativas de RSE que se alineen con los objetivos empresariales. Y la tercera sería evaluar el impacto de la puesta en práctica de la responsabilidad social empresarial en la rentabilidad de la empresa El Fogón de mi Viejo, compañía anónima. Esto como objetivos específicos. Partiendo entonces de las dos variables que son responsabilidad social empresarial y rentabilidad empresarial, nacen las dimensiones en o dentro del cuadro. Desgloso, como lo es dentro de las dimensiones: dimensión económica, dimensión ambiental, dimensión social, por parte de la primera variable, que es responsabilidad social empresarial, y en la segunda variable, que es la rentabilidad empresarial, desgloso dentro de las dimensiones lo que serían dentro de la dimensión financiera, de costos y mercado. Entre ellas hacen un total de 18 ítems que serán posteriormente tabulados. Entrando a la fase de implementación, hablando claramente acerca de los métodos y técnicas, se enfoca en torno a un diseño de tipo descriptivo utilizando un método cuantitativo. A través de este, lo que pretende es determinar la relación entre la responsabilidad social empresarial y la rentabilidad de la empresa. El Fogón de mi Viejo, compañía anónima. Su objetivo principal es básicamente describir las variables, en este caso son dos: responsabilidad social empresarial y rentabilidad, en un momento particular, en forma o método de encuesta, pero no guarda la capacidad de establecer relaciones de causa y efecto, tampoco de seguir el progreso de las variables en el tiempo. Sí funciona para servir de guía o marcar un precedente con los futuros trabajos. Por ende, hay que explicar también que este método de estudio no guarda tampoco el objetivo de encontrar la raíz de un problema. Lo que sí busca es dar solución al problema, como es nuestro caso particular, establecer la relación entre dos variables. Explicando entonces con detenimiento que el apartado de población y muestra hace referencia a las personas que servirán como colaboradores, siendo ellos los encargados de proveer la información de importancia para la resolución del instrumento en cuestión. En nuestro caso, la muestra será de 5 participantes, esto debido a la poca densidad de trabajadores que tiene nuestra pyme en cuestión, El Fogón de mi Viejo, compañía anónima. Pasamos entonces a hablar acerca del diseño del instrumento.
en donde tenemos un cuestionario con escala de Likert que facilita la obtención de opiniones, que fue presentada previamente a la universidad para ser validado y corregido. Esto para mejorar la efectividad basada en las percepciones de los distintos encuestados, para tratar de establecer entonces una relación de la trama principal, que son las dos variables, estructuradas en 8 ítems para la RSE y 18 ítems para la RE, de distintas selecciones, y con puntajes del 1 al 5, donde la variable se califica mediante sus dimensiones, que van con una ponderación que responde a la información dada por la muestra. En el análisis de los datos, hay que decir que mismamente los datos fueron realizados a través de las respuestas que se obtienen en el instrumento. Se analizan en un proceso que pasa por el programa de Excel para ser tabulado, donde los gráficos hacen más fácil el entendimiento de los resultados, apartados por ítems con 5 respuestas posibles. Pasamos entonces a desglosar lo que sería la integración de los resultados, que por sí mismo, de acuerdo con los resultados que obtuvimos provenientes del instrumento, donde evaluamos 18 ítems que tenían preguntas relacionadas con ambas variables, se realiza una síntesis integradora de los rasgos más o que más le llamaron la atención al encuestador, para hacer el balance entre las gráficas de Excel y complementarlas con 4 o 5 integraciones, o las que el investigador desee, como por ejemplo en mi caso, a partir de los resultados que obtuve, me doy cuenta que los participantes expresan que se realizan actividades destinadas a proyectos sociales dentro del fogón de mi viejo. Dando cierre entonces a lo que sería la validación y la confiabilidad del instrumento, esto se da de dos formas. Para empezar, tenemos que decir que la confiabilidad nace de la utilización del alfa de Cronbach, que no es más que una tabla de fácil acceso en la que desglosamos la información que viene a partir del instrumento. Es decir, el alfa de Cronbach no es más que un instrumento que funciona para verificar la confiabilidad del instrumento y de los resultados que se obtienen. Siendo mi caso particular, teniendo una población tan finita como 5 participantes o colaboradores a la hora de realizar el cuestionario, esto se tiene que llevar a cabo de forma tal que la información que se vaya a obtener no sea manipulada, pero sí contrarreste la densidad o la baja densidad de población con la que me enfrento dentro de la empresa que es objeto de estudio, nivelándose con una cantidad de ítems que van en apartados como la responsabilidad social empresarial, que contiene 8 ítems, y por otro lado la rentabilidad empresarial, que tiene 10 ítems, para un total de 18 preguntas dentro del cuestionario. Esto sumado a la escala de Likert, que en sí mismo no da respuestas de circuito cerrado como sí o no, y tampoco da ponderaciones de 0 y 100, sino que están hechos o está realizado de tal forma que haya un rango extenso a la hora de obtener información, dependiendo de cuál sea la respuesta del encuestado. En este momento, o en el experimento hecho, entendemos que hay 5 respuestas posibles para 18 ítems. Entonces, a partir de este momento, el alfa de Cronbach no significa más que un cuadro que nos ayude a verificar la confiabilidad de un instrumento utilizado. La integración de los resultados tiene por objeto demostrar y comparar los resultados del instrumento que arrojaron los encuestados a partir de la evaluación de 18 ítems y de 5 posibles respuestas, como es este caso en particular, llegando al punto en el que luego del análisis de gráficos de los datos podemos contrastar que algunos de ellos pueden tener diferenciación posible o muy por el contrario pueden dar puntos a favor de nuestra teoría. Esto se realiza por supuesto a través de lo que sería un paquete de Excel donde se deben tabular correctamente los valores para obtener un rango de puntaje o de revelación de que los encuestados convergen en opiniones, y no tenerlo solo de base estadística, sino también de base numérica, para validarlo posteriormente de forma escrita. Iniciamos entonces en este momento la etapa de hablar acerca de los análisis de los resultados obtenidos a través del cuestionario o el instrumento en cuestión.
El ítem número 6, cual lleva por nombre Consultas para conocer la opinión de los empleados sobre la responsabilidad social empresarial, guarda relación directa con la variable responsabilidad social empresarial, pertenece al área social y el análisis de los datos arroja que un 40% advierte que solo a veces se toma en cuenta la opinión de los trabajadores de forma activa, un 20% un 20% en casi siempre y otro 20% en nunca, lo cual para este número de encuestas, o sea, de encuestados, que son 5 personas, para mí como investigador, con una población tan pequeña pueden encontrarse grave que sean resultados negativos en su mayoría para este apartado. Por otro lado, el ítem número 11 pertenece a la variable de rentabilidad empresarial y el ítem tiene la índole de si la empresa cumple con las obligaciones financieras de la misma, generando en estadística entonces un 40% a favor de la selección de casi siempre, otro 40% a favor de a veces y otro 20% a favor de siempre, dando como resultados satisfactorios saber que el fogón de mi viejo cumple en esta área de costos de forma muy positiva con sus obligaciones. El ítem número 17 pertenece a la variable de rentabilidad empresarial en la dimensión de mercado y esta tiene la premisa de preguntar si la responsabilidad social empresarial de aplicarse puede mejorar la imagen de la empresa, arrojando encuestas en un 40% de casi siempre, otro 20% opina que siempre, y esto da de nuevo un resultado positivo a favor del enfoque de mi tesis, ya que el 60% de las opiniones son positivas. Para culminar con la serie de análisis, eh, el ítem número 3 lleva por nombre o lleva por premisa si existen programas para la capacitación de los trabajadores. Esta pertenece a la variable de responsabilidad social empresarial y da como resultado un 60% a favor de siempre, otro 20% a favor de casi siempre y un 20% a favor de a veces, volviendo a tener correlación con con las bases que se sientan dentro de mi tesis. Entrando en lo que sería la fase 3, en conclusiones y recomendaciones, encontramos que el objetivo específico número 1, que era identificar las áreas clave de oportunidad para la implementación de RSE, los resultados obtenidos al contrastar opiniones favorables con las desfavorables evidencian una clara indicación hacia el camino de la sostenibilidad en las áreas de costo, trabajadores y obligaciones, por lo que el objetivo, amén de ser cumplido, también es verificable. Pasando con lo que sería el objetivo número 2, que es desarrollar una estructura de costos para la implementación de RSE que premia los intereses de la empresa. El objetivo que no se lleva a cabo a cabalidad, pero sí se establece un antes y un después en el pensamiento de la empresa a la hora de incurrir en estas prácticas a posteriori. Los métodos de PEPS y WEB servirán para dar inicio a estas actividades, encontrando mejores económicas poco a poco. Habiendo dicho esto, han mejorado relaciones con dos proveedores importantes como lo son el tomate y la mozzarella, los productos y proveedores. Y llegando al objetivo número 3, que es evaluar el impacto de la implementación de la práctica de la RSE en la rentabilidad empresarial, este es uno de los apartados más pobres de la empresa, ya que la empresa y trabajadores aceptan cumplir con las prácticas, pero no saben cómo hacer cuantificable en un rango de tiempo específico cuán rentable es o cuán rentable no es incurrir en estas prácticas. Como recomendaciones de cara a la universidad,
recomiendo que este tipo de mensajes sean impartidos en las asignaturas cursables de las carreras de ciencias económicas, por ejemplo, debido a la envergadura del tema. Por otra parte, a los estudiantes profundizar más acerca de este tema, ya que guarda gran relevancia de cara a una empresa. Y en tercer lugar, recomiendo enormemente que se le guarde el respeto debido al tema de responsabilidad social empresarial, ya que forma parte de una gran herramienta de cualquier empresa. Finalmente, decir que me enorgullece mucho la realización de esta tesis, y como conclusión quiero decir que el trabajo evidencia simplemente la importancia del tema, refleja también la relación que existe entre la responsabilidad social empresarial y la rentabilidad, refleja formas y métodos de cómo implementarse y reforma distintos caminos que cualquier empresa puede tomar, dependiendo por supuesto de las circunstancias de esta, ya que la empresa o una empresa en general no puede tomar soluciones generales para problemas específicos. Es una de las conclusiones a las que llegué también al final de la realización de esta tesis. Sin mucho más que agregar, mi nombre es Manuel Juárez y muchas gracias por escucharme.